¿Alguna vez te has sentido tan pequeño e insignificante frente a un problema que parecía un gigante imposible de vencer? Hoy vamos a hablar de una de las historias más inspiradoras de todos los tiempos, una que nos enseña que el tamaño del desafío no importa cuando la fe y el coraje son más grandes. Esta es la historia de David y Goliat, el gigante que cayó ante una fe inquebrantable. Imagina la escena. Dos ejércitos enfrentados en un valle. Por un lado, los israelitas, atemorizados y paralizados. Por el otro, los filisteos, confiados y arrogantes. Y en medio de ellos, una figura que parece sacada de una pesadilla. Goliat de Gat. Un guerrero de casi 3 metros de altura, cubierto de bronce de pies a cabeza, con una lanza cuya punta pesaba más que un niño. Su sola presencia era un arma psicológica. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat salía a desafiar a Israel. Su voz retumbaba en el valle, burlándose de ellos, de su ejército y de su Dios. ¿Acaso no hay un solo hombre entre ustedes que se atreva a pelear conmigo?, gritaba. El premio era simple: el perdedor y su pueblo se convertirían en esclavos del ganador. Pero nadie se movía. El miedo era un veneno que había infectado a todo el campamento israelita, desde el soldado más raso hasta el propio rey Saúl. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, un joven pastor llamado David cuidaba las ovejas de su padre. David era el menor de 8 hermanos, un muchacho que pasaba sus días bajo el sol, protegiendo a su rebaño de leones y osos. No era un soldado entrenado, no tenía armadura ni experiencia en combate. Su mundo eran las colinas, su cayado y su honda. Un día, su padre lo envió al campamento para llevar provisiones a sus hermanos mayores que sí estaban en el ejército. Al llegar, lo primero que escuchó fue el desafío ensordecedor de Goliat, y vio el pánico en los ojos de los soldados. Pero la reacción de David fue completamente diferente. En lugar de miedo, sintió una profunda indignación. ¿Quién era este hombre para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? No podía entender cómo todos podían estar tan asustados. Para él, esto no era solo una batalla entre 2 ejércitos, era una ofensa directa a su fe. David comenzó a hacer preguntas, tratando de entender la situación. ¿Qué le darán al hombre que derrote a este filisteo y quite esta humillación de Israel? Sus propios hermanos lo regañaron, acusándolo de arrogante y de haber abandonado las ovejas solo para curiosear en la guerra. Pero David no se dejó intimidar. Su convicción era más fuerte que las críticas. Sus palabras llegaron a oídos del rey Saúl, quien, desesperado, mandó a llamar al joven. Imagina a Saúl, un rey alto y fuerte, mirando a este pastor adolescente que afirmaba poder enfrentarse al gigante que aterrorizaba a su mejor ejército. Saúl intentó disuadirlo. No puedes ir contra él, eres solo un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David tenía una respuesta que cambiaría todo. Con una calma sorprendente, David le contó al rey sus experiencias como pastor. Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y rescataba la oveja de su boca. Y si se volvía contra mí, lo agarraba por la quijada y lo mataba. Fíjate bien en su lógica. David no estaba presumiendo, estaba conectando su pasado con su presente. Continuó: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de la mano de este filisteo. David no veía a Goliat como un guerrero invencible. Lo veía como otra bestia salvaje que amenazaba a lo que él protegía, en este caso, el honor de su pueblo y de su Dios. Su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios, que ya le había dado la victoria en el pasado. Convencido, o quizás simplemente sin otras opciones, Saúl accedió. Le ofreció a David su propia armadura real, un casco de bronce y una coraza. David se la probó, pero se sentía incómodo, torpe. Nunca había usado algo así. Con una sabiduría increíble para su edad, se la quitó. No puedo ir con esto, dijo, porque no estoy acostumbrado. David sabía que no podía ganar imitando a otros. No podía ser Saúl, tenía que ser él mismo. Su fortaleza no residía en las armas convencionales,
sino en lo que él conocía y dominaba. Así que tomó su cayado de pastor, fue al arroyo cercano y escogió 5 piedras lisas. Solo 5 piedras. Y con su honda en la mano, caminó hacia el valle para encontrarse con el gigante. La simplicidad de sus armas contrastaba brutalmente con la imponente armadura de Goliat. Cuando Goliat vio a David acercándose, un joven de buen parecer, con un simple cayado de pastor, no pudo contener la risa. Se sintió insultado. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?, le gritó con desprecio. Y luego maldijo a David por sus dioses. La intimidación verbal era parte de su estrategia, pero no funcionó con David. La respuesta del joven pastor se ha convertido en una de las declaraciones de fe más poderosas de la historia. Escucha esto. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. David redefinió por completo la batalla. No era David contra Goliat, era el Dios de Israel contra un hombre arrogante. David continuó, profetizando el resultado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza. Y hoy daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí sabrán que no es con espada ni con lanza como salva el Señor, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David habló con la certeza de alguien que ya ha visto el final. Su fe no era una esperanza vaga, era una convicción absoluta, mientras Goliat se movía pesadamente hacia él. David hizo algo inesperado. Corrió. Corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarse con su enemigo. No dudó, no esperó. La fe lo impulsó a la acción. En pleno movimiento, metió la mano en su bolsa, sacó una de sus 5 piedras, la puso en la honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra voló por el aire, un pequeño proyectil contra un gigante de bronce. Pero esa piedra estaba guiada por algo más que la habilidad de un pastor. La piedra se hundió en la frente de Goliat, en el único punto vulnerable que no estaba cubierto por su casco. El gigante se tambaleó y cayó de bruces sobre la tierra. El hombre que había aterrorizado a 2 naciones durante 40 días fue derribado por un joven con una piedra. El silencio en el valle debió ser ensordecedor, seguido por el grito de asombro y júbilo del ejército de Israel. David corrió, tomó la propia espada de Goliat y le cortó la cabeza, sellando la victoria. Cuando los filisteos vieron a su campeón muerto, el pánico se apoderó de ellos y huyeron, perseguidos por los ahora valientes soldados israelitas. La historia de David y Goliat es mucho más que un cuento de niños sobre el pequeño que vence al grande. Es una lección profunda sobre la perspectiva. Para todos los demás, Goliat era un gigante demasiado grande para ser derrotado. Para David, era un blanco demasiado grande para fallar. La diferencia estaba en dónde ponían su enfoque. Los soldados veían el problema, David veía a Dios detrás del problema. Esta historia nos invita a reevaluar los gigantes en nuestras propias vidas. Esos miedos, desafíos, adicciones o situaciones que parecen insuperables. Tal vez estamos tratando de luchar con la armadura de otra persona, usando estrategias que no son nuestras, en lugar de confiar en las herramientas y talentos que Dios nos ha dado. La honda y la piedra de David parecían ridículas, pero eran las herramientas que él dominaba y a través de las cuales Dios obró. ¿Cuáles son tus 5 piedras lisas? ¿Cuáles son esos dones, talentos o experiencias que, aunque parezcan pequeños, puedes usar con fe? A veces la solución más poderosa no es la más complicada. La fe de David no era pasiva. Él no se quedó esperando un milagro. Su fe lo llevó a actuar, a correr hacia el gigante. Nos enseña que la fe y la acción van de la mano. No se trata de negar la existencia del problema, sino de declarar que nuestro Dios es más grande que el problema. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un Goliat en tu vida, recuerda a David. Recuerda que no estás solo en la batalla. Cambia tu perspectiva.
Confía en el poder que te respalda. Usa las herramientas que tienes a tu disposición y corre hacia tu gigante con la certeza de que la victoria ya es tuya. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más poderosas jamás contadas. Si este mensaje te ha inspirado, dale like al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más contenido que fortalezca tu fe y te anime a enfrentar tus propios gigantes. Nos vemos en el próximo video.